Pues como bien me han presentado, yo soy Diego Sendino y esto es Taller de Mesas de Mezclas para grabar un podcast. Antes de nada, agradecimientos a Seren, Sear, Euskadi Digital y a Podzap, básicamente porque sin mi trabajo allí, lo que yo sé de mesas de mezclas, pues no lo sabría. Vamos a ir poco a poco, empezando por definir qué es una mesa de mezclas, ver cuáles son los elementos y las funciones de cada elemento, ver qué le podemos conectar a la mesa de mezclas en el apartado de accesorios y en casos de uso vamos a poner unos cuantos ejemplos de qué es exactamente cómo podemos usar una mesa de mezclas. ¿Cuántos de aquí tenéis una mesa de mezclas? ¿Cuántos de aquí podríais decirme más o menos en qué consiste? Está bien, está bien. Habéis venido al taller adecuado porque os lo voy a explicar. A ver, una mesa de mezclas no tengo nada más que decir que el nombre, pero sí que podemos profundizar un poco. Es básicamente un dispositivo que coge señales analógicas de audio y envía señales analógicas de audio. Procesándolas podemos cambiar unos cuantos parámetros y lo más importante, podemos mezclarlas, podemos coger las señales de audio que queramos, pongámosle 5 y convertirla en una sola. Es la función principal de una mesa de mezclas. Una cosa que no he dicho es que en cualquier momento, si os perdéis, si no explico algo bien, que por favor me paréis y lo explico como haga falta. ¿Cómo empezamos a meter cosas en una mesa de mezclas? Pues básicamente mediante las entradas. En este caso, el taller lo he centrado en la mesa Behringer Xenix 1002B, porque es la que he traído como ejemplo, pero lo que es conexiones, nomenclaturas y funciones más o menos es lo mismo en todas las marcas y en todos los modelos. Hay cosas más avanzadas, pero aproximadamente lo que os podéis encontrar es lo mismo. Para meter audio tenemos básicamente dos formas, la entrada del micrófono y la entrada de línea. La entrada del micrófono normalmente nos la vamos a encontrar con una conexión XLR que tiene aquí 3 pines, normalmente hembra, perdón. Siempre me confundo con el macho y con la hembra porque es... Pero si os fijáis es justamente lo contrario, es decir, ambas dos conexiones son lo mismo, pero en la hembra de los jacks el conector es más gordo, o sea, hay más sitio para meter. Y cuando hay más sitio para meterla, pues uno se confunde. Chiste, ¿no? Por tanto, micrófono siempre por XLR, que es lo que vemos justo arriba. Justo debajo tenemos line in, que es una entrada de línea. Las entradas de línea sirven básicamente para meter audio que podríamos decir que no necesita amplificación. Es decir, podemos sacar el audio, ya veremos de dónde, pero en este ejemplo pongamos principalmente en un ordenador que ya está amplificado, ya tiene toda la potencia que necesita, por lo tanto lo metemos en la mesa y la mesa no hace nada más que recibir. En el micrófono sí que hacen una cosa muy importante, que es darle energía. Depende de qué tipo de micrófono le va a dar más energía o menos. Eso ya lo comentaré un poco de pasada en el apartado de los micrófonos. Coméntanos, Une. ¿Sí? ¿Tú qué querías decirme? ¿Por qué, a lo mejor pregunta absurda, sí, ¿por qué la entrada del micro es esa entrada con 3 pinchos? No sé, porque técnicamente un micrófono como el que estoy usando ahora, necesita dos conexiones. Una que le envíe una señal eléctrica y otra que se la devuelva. ¿Por qué 3? No lo sé. ¿Por qué se ha vuelto un estándar? Tampoco te lo puedo decir. Que sí que es cierto que en algunos casos vamos a encontrar micrófonos con entrada de jack, con la entrada de abajo. Funcionarían,
siempre que la mesa emeta alimentación. Pero en principio, ¿por qué es así? Un misterio de la ciencia. Vale, vale. Bien, las mesas de mezclas yo creo que están estructuradas de la siguiente forma, pero de forma muy lógica. Arriba tienes qué conectas y abajo tienes qué puedes hacer con ello. Por cierto, se me ha olvidado la entrada INS, que seguro que alguien me preguntará por ello. Es una entrada para, más o menos, para procesadores de audio. Es decir, cogemos un micrófono, lo metemos en un compresor y ya el compresor no lo tenemos que conectar ni en el micrófono ni en line in, sino en la entrada INS. Y a partir de las conexiones tenemos qué podemos hacer con ello. En este caso, como solo tenemos micrófono y entrada de línea mono, lo va a interpretar de la misma manera y nos va a poner una ruleta blanca que pone ganancia de micrófono, gain mic. Con eso podemos ajustar cuánta más potencia hacemos que el micrófono tenga o cuánto le amplificamos. Es una amplificación un poco cutre porque si el micrófono no da para mucho, tampoco le vamos a hacer milagros. O sea, si el micrófono es malo, una mesa de mezclas no nos va a salvar. Pero si el micrófono es un micrófono bueno, pero no le hemos metido la potencia suficiente, sí que nos va a facilitar que llegue la potencia que nosotros queremos. Por otro lado, debajo, conexión ruleta negra, pan, simplemente es decirle al micrófono, oye, ponte en medio, ponte a la izquierda o ponte a la derecha. Depende de lo que queramos hacer. Si queremos hacer un efecto, por ejemplo, estéreo, de que una persona va rotando alrededor de quien escucha, podemos ir cambiándolo de izquierda a derecha para que dé ese efecto. En las ruletas azules, alto, medio y bajo, esto es el ecualizador, que básicamente nos facilita el potenciar ciertas frecuencias más altas, ciertas frecuencias de la mitad y ciertas frecuencias más bajas. Cada mesa interpreta esto como le da la gana. Eso hay que mirarse las especificaciones y decir, oye, esta mesa de cuánto a cuánto considera un alto, considera un bajo o considera un medio, o incluso si no considera medios. Eso es como funciona más o menos un ecualizador, pero ya digo que cada caso es cada caso. Y luego tenemos aquí tres conexiones clave, bueno, tres reguladores clave. El fader, que es la ruleta, perdón, el deslizante negro de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y las dos ruletas, la roja y la naranja. Esto nos va a representar tres salidas. La negra va a ser la salida principal con el deslizante, la roja va a ser una salida de monitorización y la naranja va a ser otra salida, que ya veremos para qué se puede usar, pero la tenemos ahí. De momento tenemos tres salidas. La forma de regularlo, pues lo mismo, podemos ponerlo en el cero para que el sonido salga según nos viene, o podemos amplificarlo un poco o bajarlo hasta el infinito. Cuestión importante, que esto yo lo entendí anteayer, o sea, es complejo. Si os fijáis, no quiero tirar, si os fijáis, del cero al infinito, a veces del cero al menos infinito. ¿Por qué? Las mesas regulan sus cosas y los procesadores de audio, es decir, Audition, Audacity y demás, y GarageBand también, regulan la cosa de la siguiente manera. Lo miden en decibelios. Y los decibelios no son nada más que algo relativo, es decir, son algo así como la distancia que hay entre un punto y otro. Yo estoy ahora mismo a unas 4 líneas de sillas de Anais, pues lo te he visto, pero si yo cojo y me pongo al lado de Charlie, ya no estoy a 4 filas de sillas de Anais, estoy solo a 2. Es una cosa voluble totalmente, es decir, podemos tomarlo que es como que es una medida de referencia relativa. En este caso, del menos infinito al cero, por una cuestión muy sencilla. Luego consideran que el volumen principal lo va a poner el altavoz. Entonces, poniéndolo en el altavoz, nosotros solo queremos medir si
le ponemos todo el volumen y luego el altavoz va a decir cuánto es ese volumen, o le ponemos solo un trozo de volumen y luego ya el altavoz cogerá la mitad de lo que tiene, más o menos. Y también decir una cosa muy importante, que parece tontería, pero ese deslizante según lo vamos bajando, cada 3 decibelios nos quita la mitad de nivel de sonido. Por tanto, es una cosa un tanto seria. ¿Hasta aquí todo claro? Bien. Siguiente entrada. No ha cambiado mucho la historia, tenemos un XLR en el micrófono, pero ahora tenemos 2 conexiones jack mono que en realidad hacen una conexión estéreo. Esta entrada lo que nos va a permitir es meter una conexión estéreo, es decir, de 2 canales que normalmente suelen ir a la vez, y además nos va a permitir regular con la ganancia cómo ponemos esos canales, si los amplificamos un poco, si no los amplificamos, o incluso si los quitamos un poco de potencia. Con la ganancia tampoco le podemos quitar mucha potencia, porque si os fijáis pone hasta -10, serían algo así como lo dejarías a un sexto, pero aún así ahí sigue habiendo audio. Más o menos con el tema de la ganancia siempre va a haber audio, poco, pero va a haberlo. Ya la panoramización nos ha cambiado el balance, es decir, como tenemos una entrada de 2 canales, ahora no elegimos si el audio que tenemos va por la izquierda, va por la derecha o va por el medio. Ahora elegimos cuánto queremos de cada uno, si queremos que lo de la izquierda sea todo, que lo de la derecha sea todo, que todos sean los 2, o que haya parte de uno y parte de otro. La ecualización sigue igual y seguimos teniendo 3 salidas, o 3 reguladores para las salidas: el fader, el deslizante, la ruleta roja y la ruleta naranja. Salida principal, salida de monitorización y salida FX pone defectos, pero ya veremos que se puede usar para muchas otras cosas. Y tenemos la tercera variante, que es la entrada solo de línea. En este caso, en esta mesa solo hay una entrada solo de línea, que por cierto la imagen está mal. ¿Alguien sabe por qué la imagen está mal? ¿Ninguno? La pista está aquí. Porque eso era el track, ¿no? Sí. No, pero la imagen no está mal por eso. No está mal estrictamente por eso. La imagen está mal porque los canales de la izquierda en XLR siempre se representan en blanco y los de la derecha en rojo. Luego vamos a ver que arriba están todas las conexiones rojas. Sí, va a tener un poco... Pero bueno, para que lo sepáis como anecdotario, si tenéis que conectar alguna vez un RCA, viene bien el saber que el rojo es el derecho. Y normalmente los cables, si alguna vez despellejáis un cable, el rojo también suele ser el derecho. Tenemos entonces la misma conexión en 2 formas, es decir, es la misma entrada, pero es en RCA y en jack mono, bueno, en jack estéreo en este caso, en doble jack mono a la vez. Ya nos ha desaparecido la ganancia del micrófono porque ya no tenemos micrófono, y lo que es ganancia de línea, balance, ecualización sigue igual, y las salidas o los reguladores para las salidas siguen también igual. Tenemos el fader, que es el deslizante para la salida principal, la ruleta roja para la salida de monitorización y la ruleta naranja para la salida de efectos. Y aquí es cuando nos matan, que es, tenemos todas estas conexiones ya listas y preparadas. Voy a coger esto. De donde yo tengo el dedo, que es de lo que es franjas más coloreadas hacia la izquierda, la mesa nos prepara todas las salidas y nos lo mete en esta zona gris. ¿Qué es esa zona gris? Claro, tenemos muchos audios que ahora se van a juntar, pero ¿y toda esa mezcla qué vamos a hacer con ella? Pues básicamente, ¿qué hacemos con toda esa mezcla? Lo decidimos aquí. Tenemos varias formas de sacar sonido de una mesa.
Una de ellas no la vais a ver aquí porque no la tiene esta mesa, sería un XLR macho, al que tenemos que conectar una hembra y tal, y las otras dos serían jacks gordos, sí, jacks monos dobles, gordos. Digo gordos porque son los de 6,3 pulgadas, creo que son, 6,3 milímetros, que son grandes, o sea, son más grandes que un mini jack de un teléfono. Y también tenemos RCA. Esto que pone True Track Output, también lo hemos visto antes que ponía True Track Input. Esto en su momento se utilizaba para casetes, para conectar casetes. Ahora no se utiliza para eso, se utiliza como una salida normal y corriente. El audio que hemos ido seleccionando con los faders negros, ahora nos lo va a poner en el deslizante gris. Y en el deslizante gris elegimos lo que hemos hecho con todas esas señales, cómo queremos tenerlo ahora. Si lo queremos tener al tope de lo que hemos seleccionado en cada una, o si queremos bajarlo un poco. Y esa señal nos la va a mandar al main output en forma de 2 jacks y al True Track output en forma de RCAs, o si tiene XLR también lo mandará de esa manera. Por otro lado, tenemos relacionado con esto una ruleta Phones, que es nada menos que para unos auriculares. Ahí arriba tenemos un conector jack. Ojo que ese conector es muy distinto a todo, bueno, bastante distinto a todos los demás jacks que hemos visto. Luego tengo una foto en la que os explicaré más o menos cuáles son los jacks estéreos, monos, tal, pero el conector jack de los auriculares es estéreo. En los demás que hemos visto que eran estéreos no teníamos uno, teníamos dos. Los dos canales separados. Ahora los tenemos juntos en la conexión de auriculares, y la conexión de auriculares pues tiene su propia ruleta donde vamos a escuchar lo que sale por la salida principal. Y luego los... Bueno, la preescucha, ¿no? Por los fondos también puedes escuchar la preescucha. Depende. En esta mesa, por ejemplo, no. Ah, bueno. O sea, en esta mesa, porque también tiene otra peculiaridad que la podemos ver en cualquiera de estas tres. Estas no tiene botón de mute. Es decir, una mesa normalmente cuando tiene botón de mute también tiene otra opción que es canales alternativos. Cuando lo muteamos, no lo muteamos, sino que lo metemos a un canal alternativo. Y en este caso, como no tiene botón de mute y no tiene canales alternativos, no hay preescucha. La preescucha funcionaría más o menos así, o sea, tenemos el mute y el no mute, y luego en la salida de auriculares podemos elegir si queremos escuchar nosotros los canales que se mutean, los canales que no se mutean o todos. Pero aún así por la salida principal va a seguir saliendo lo que no está muteado, por tanto es un tema ya un poco más avanzado. Sí que es cierto que en algunas cosas Radio Pod Castellano lo usa a punta pala, yo en WhatsApp no, eso es así. Y en Sariansa, por cierto, tampoco, o sea, que es un programa de radio y en la radio no lo usamos, por tanto, sin más. Y luego todo lo que nos ha ido dejando la propia mesa en las ruletas rojas y naranjas, ahora lo tenemos listo para salir. Listo para salir en forma de un solo jack, un jack mono además, uno para monitorización y otro para efectos. El de monitorización tiene una cosa muy curiosa, que es que elijamos nosotros la forma en la que elijamos para en las ruletas rojas para que salga esa señal, puede que nos haga caso, puede que no, porque puede que lo amplifique. En esta mesa, por ejemplo, pasa, y no es un error de fabricación, es que es así. La mesa lo amplifica y lo amplifica, y ya está. Pero sí que la salida de efectos va a ser otra salida que podemos elegir independientemente de la principal que queremos escuchar. En este caso, un ejemplo que todos vais a entender muy bien, Skype. A los que tenéis una mesa de mezcla, seguro que Skype os ha generado, y cualquier otro sistema para enviar audios, o sea, para hacer
conferencias, seguro que os ha dado problemas. La cuestión y la clave está en esto. Lo que necesitamos para grabar no lo necesitamos para Skype. Es decir, yo, pongámosle, por ejemplo, recibo justo aquí la señal de Skype. Yo esto lo necesito grabar, pero no necesito que vuelva, porque si no el Skype va a tener unos cortocircuitos terribles y va a decir, no sé, no entiendo, yo muteo esto porque esto es igual que lo que me viene. Por tanto, para quitar ese problema, elegimos la salida naranja, la ruleta de la gente de Skype la quitamos y ya tenemos una salida limpia que podemos enviar a Skype sin ningún problema. Esto es la clave de usar una mesa de mezclas para podcast. Depende de lo que necesites. Si necesitas usarla con Skype, vas a necesitar por bemoles que tenga por lo menos 2 salidas. Y la de monitorización no te sirve porque depende en qué mesas de mezclas va a hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto necesitas una segunda salida. Y así como dato curioso, en la caja de esta mesa pone 10 entradas, 2 salidas. La de monitorización no cuenta. El día que os vayáis a comprar una mesa de mezclas y queráis usarla para Skype, necesitáis 2 salidas, sí o sí. Y como últimos datos, todos estos LEDs son básicamente del 0 al menos infinito, que no pone menos, pero hacia abajo es al menos infinito. Cuanto más se aproxime al 0 mejor, vamos a tener una mezcla más limpia y un nivel ya de por sí de la mesa más adecuado. Y de 0 hacia arriba es posible que nos sature. Hay veces que no. Yo he visto mesas de mezclas llenando hasta el clip de volumen y no se ha saturado, pero lo más seguro es que si pasamos de la línea del 0 tengamos problemas. Por tanto, esos LEDs nos van a servir para saber qué nivel tenemos de salida. También nos va a servir, por cierto, el conectarlo a un ordenador, poner un Audition a grabar y decir, uy, ¿hasta dónde llega el pico? ¿Llega mucho? ¿Llega poco? Y escucharlo también. Eso nos va a servir para regular bien la mesa de mezclas. Y por último, y voy a hablar un poquito de micrófonos, Phantom. ¿Qué es Phantom? Básicamente hay 2 tipos de micrófonos, los micrófonos de membrana y de condensador. No creo que sea muy importante que sepáis la diferencia, pero hay una diferencia muy importante. Los micrófonos de membrana necesitan una corriente muy pequeña. Los micrófonos de condensador necesitan en algunos casos hasta 48 voltios. Ese botón de Phantom nos va a meter por los XLR 48 voltios para que los micrófonos que necesiten lo puedan usar. El problema de eso es que hay algunos micrófonos que 48 voltios no aguantan y que nos van a dar una calidad de audio muy mala y que como los dejemos conectados vamos a tener un problema. Más o menos para que os localicéis qué es todo esto que aparece respecto a salidas. Lo he dicho, cuando queráis, con alguna aclaración me paráis. Entonces, una pregunta, si tienes en una mesa un micrófono con Phantom que lo necesita porque no le has puesto la pila y otro normal, ¿el normal no va a funcionar bien? El normal sí va a funcionar bien, normalmente, si es un micrófono bueno. Si es un micrófono chatarra, no lo va a soportar. Lo más normal es que... ¿Lo puedes cargar, se va a estropear? Sí, se va a estropear. Es decir, al final los micrófonos de membrana, que son los que nunca llevan alimentación, tienen un imán y tienen una membrana, como una bobina. No quería meter mucho en esto, pero ya que estamos lo explicamos. La cosa es que la bobina hace un campo magnético para que el imán se mueva, para que lo retroalimente. La cuestión de todo esto es que como le metamos mucho campo magnético al imán, el imán va a terminar o moviéndose mal o no moviéndose. Ahí tenemos un problema muy serio. Normalmente los micrófonos que no necesitan 48 voltios los ignoran totalmente. Los micrófonos buenos.
Es decir, vamos al chino, compramos un micrófono de 3 euros con XLR, no esperéis que funcione en una mesa donde tienes que poner un micrófono con Phantom, ni de coña. Pero sí que un micrófono de un nivel normalillo va a coger eso y va a decir, bueno, esto no es mi cosa, que se quede ahí. Simplemente. Hemos explicado más o menos cómo conectamos cosas a esta mesa. ¿Pero en qué le conectamos? Hemos hablado de micrófonos. Por cierto, micrófono de condensador. El otro quiere representar un micrófono de membrana, uno como este. Para que veáis, no suelen ser todos así, pero es un ejemplo. También podemos conectarle un ordenador, como no, sobre todo un ordenador con muchas tarjetas de sonido. Si tenemos muchas entradas y salidas de audio, nos va a venir muy bien. Pero también podemos conectarle un iPod, también podemos conectarle un teléfono, también podemos conectarle lo que queramos, pero literalmente lo que queramos. Todo lo que saque audio se puede meter en una mesa de mezclas. El problema, los conectores. Todo esto son conectores, no son todos diferentes, pero sí que hay unos cuantos. Y esto es un cisco. ¿Por qué? Porque si tenemos un micrófono con XLR, con jack, y tenemos una entrada de micrófono con XLR, tenemos que adaptarlo. Y si no, igual tenemos que hacerlo al revés. Y si, por ejemplo, queremos conectar un iPad mini a una mesa de mezclas, tenemos un follón importante porque hay entrada y salida de audio a la vez en un mismo conector que tiene 4 conductores. Hay que separar un poquito todo este cisco. El tema de las conexiones no es difícil tampoco, una vez que lo haces no es difícil, pero hay que saberlo. Dime, Sune. Micrófonos con USB, ¿hay posibilidad o directamente no intentamos ese invento de conectarlos con cables? Nada, cero, imposible. Y si quieres te lo explico por qué. Analógico digital, sabemos la diferencia, ¿no? Mesas de mezclas, normalmente audio analógico, USB, ceros y unos. Las mesas de mezclas no entienden ceros y unos, pasan de los ceros y unos. Tan simple como eso. Y también hay otra cosa, ya que me lo has recordado. Cogemos un micrófono de estos de 3 euros de los chinos para grabar con el ordenador, lo conectamos a una mesa de mezclas con su correspondiente adaptador de mini jack, XLR y tal, y no funciona. O muy bajo. Normalmente mi experiencia es que no funciona. Básicamente porque usan un tipo de alimentación diferente. Exactamente no sé cuál es, pero sí que es bastante distinta. Por tanto, si vamos a conectar un micrófono de ordenador a una mesa de mezclas, mal. Pero sí que podemos conectar un micrófono de condensador, de membrana, de condensador nunca. A un ordenador no va a funcionar. Si le metemos chicha, sí. Si le metemos alimentación externa, sí. O si lo ponemos por USB. Pero si lo conectamos de condensador directamente con el XLR al ordenador, no esperéis que funcione. Si es de membrana, también va a funcionar. O sea, podemos usar un micrófono bastante bueno directamente en el ordenador. De hecho, no sé si por aquí tengo mi micrófono y el cable, pero os podría demostrar que funciona. Al final, hay que ver qué queremos conectar, cómo hay que conectarlo e intentar liarse lo menos posible, porque ya os digo que es un tanto complicado. Respecto a lo que es funcionamiento estricto de la mesa, no hay mucho más que explicar, porque simplemente lo he dicho, mete audio y saca audio, y nosotros elegimos cómo queremos que el audio esté antes de salir y cómo queremos que salga el audio, y luego ya la mesa nos determina en qué conexiones tenemos que sacar el audio.
Casos de uso. Este es el estudio 4 de Euskadi Digital, así haciendo promo. Es un estudio que, y también junto con esto podemos entrar en otros terrenos que no son estrictamente técnicos. Es un estudio que montamos en julio del año pasado con esa mesa. Esa mesa es esta mesa, simplemente. Y como veis no es un estudio tremendo, pero tiene ahora mismo, tal y como lo dejamos la semana pasada, tiene 3 micrófonos, tiene 3 cascos, tiene un ordenador con no una ni 2, sino 3 tarjetas de sonido. Todas las tarjetas de sonido las entiende, las tiene bien configuradas, la mesa se comporta bien con ellas, y tiene una mini cadena, que lo de la mini cadena es curioso, pero nos sirve simplemente por si hay más de 3 personas para escuchar lo que estamos haciendo, que ya os digo que donde está tampoco entran más de 3 personas, pero sí que queremos que haya más gente escuchándolo, pues ponemos los altavoces de la mini cadena, y por la salida 2-track output, la de los RCAs, pues nos viene cómodo para conectarla. Es un estudio que hasta ahora he estado haciendo cosas, lo cierto es que tampoco hemos hecho muchas cosas con ello, pero se ha montado. Y como curiosidad, la conexión que tiene este estudio. Ya os digo que esto lo hemos cambiado un poco porque hemos metido un tercer micrófono. En el canal 1 un micrófono, en el canal 2 un micrófono. Los canales 3, 4, 5, 6 y 7, 8, por cierto, los canales que tienen entrada de línea estéreo van dobles, es decir, se enumeran, la izquierda es un canal y la derecha es otro canal. Por tanto, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 los tenemos conectados al ordenador, y el 9, 10, estas dos conexiones las tenemos reservadas para un teléfono. Sí, para un teléfono. Y también la salida de monitorización nos daba problemas con el de Skype, pero con el teléfono parece que va bien, por lo tanto lo conectamos ahí. Es un teléfono IP, por cierto, que tiene su salida de jack, de mini jack. Eso también es importante, porque si no tiene salida para poner un teléfono lo vas a tener bastante chungo. Y luego tenemos auriculares, salida principal, y todo esto que es todo para la mini cadena. Y por cierto, ya que estamos hablando de esta mesa, ¿cuánto cuesta esta mesa? ¿Cuánto le echaríais a esta mesa? 200 euros. 120. 80. ¿A cuánto? Compro. Pues el que se ha llegado, según lo que he oído, a su precio justo, son 80 euros. No son 80 euros, son 90 de hecho. O sea, esta mesa vale 90 euros. Imaginaros el resto del estudio, que no tiene más, o sea, tiene 2 micrófonos, tiene un ordenador, tiene una mini cadena de segunda mano, y tiene pocas cosas más. Hemos partido de una mesa de 90 euros y nos hemos montado un estudio de radio y que da calidad de radio. O sea, como veis, no es una cosa muy cara, y de hecho esta mesa es especialmente buena porque, y no es por hacer propaganda ni nada, pero cuando encuentras una mesa que hace exactamente lo que quieres, pues te gastas exactamente el dinero que necesitas. Otro caso de estudio, el estudio de Podzap. Este está un poco más así porque la mesa ya tiene 2 años y lo tengo yo etiquetado con unas cosas y tal. Como veis, es una mesa totalmente diferente, tiene muchas más cosas, tiene botón de mute, pero también tiene estos botoncitos, no se ve lo que son, pero ahí pone level apretado +4, sin apretar -10. El -10 en realidad no hace nada, coge el nivel y lo pone como lo teníamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tienes todavía 5 minutos. 5 minutos. Ya me acabo las otras 2 charlas y hay que ir fuera a una media. Vale, pues en 5 minutos termino.
Tiene eso, el botón de level, que es una cosa que no hemos visto en esta mesa, y tiene los botones de mute. Y luego tiene aquí lo que comentaba Fran Blanco, la preescucha. Yo aquí puedo elegir en este cuadrado que señala a la ruleta de los auriculares, puedo elegir exactamente qué quiero escuchar yo, que no tiene que ver nada con lo que va a salir. Lo que va a salir saliendo, pero lo que yo dejo aquí es lo que voy a escuchar. Esta es una mesa algo más cara, tiene algunas más funciones. Tengo conectado ahora mismo en el canal 1 un micrófono, en el canal 2 todos mis compis de Podzap, en los canales 3 y 4 nada, en el 5 una tarjeta de sonido Creative, porque lo pone, y en el 6 una tarjeta de sonido Realtek. Saco los sonidos principal, la salida principal es hacia la Creative, y hay otra salida auxiliar que ahora mismo no estaría usando, pero la podría usar para la Realtek. ¿Por qué uso dos tarjetas de sonido y tengo diferenciado el Skype? Porque el Skype lo pongo mediante el portátil. ¿Para qué? Para poder poner un canal principal que lo oigan ellos, que serían jingles, sintonías, los cortes, por ejemplo. Pero si quiero poner audio de fondo, para que mi audio no suba hasta el máximo, porque Skype quiere así que se haga, y deje sordos a todos los demás, pues lo pondría en el 7.8, la Realtek, y con el canal de Skype muteado, para que no lo oigan y para que no les pase nada. Pero yo lo estoy grabando y estoy poniendo el sonido de fondo, la música de fondo, mientras ellos hablan, simplemente por una cuestión de comodidad. Yo personalmente siempre he sido de, si lo puedes hacer en directo, hazlo en directo. Si lo tienes que hacer grabado, pues hazlo grabado. Antes de terminar, alguna pregunta, alguna cuestión. Voy a estar allí fuera y me vais a ver en los bancos, o sea, si queréis me podéis abordar en cualquier momento. Por favor, por las noches, ¿no? Pero aparte de eso, ahí tienes una pregunta. Sí, dime. No sé si es alguna marca de mesa que tú consideres aprovechable. ¿Aprovechable? Ajá, vamos, para aparte de Behringer, si hay alguna marca más. Hay marcas. Lo que pasa es que ahora mismo en mente no tengo ninguna. Y te juro que no es porque me ha pagado Behringer, porque Behringer no me ha dado nada. Lo que sí que es cierto es que el catálogo de Behringer tiene una cosa buena, y lo voy a comentar para que lo sepáis. Te dice, normalmente en las mesas, 1222. Pues sabes que tiene 22 entradas. Viene bien. Las demás mesas es cuestión de mirarlas, es cuestión de comparar precios, es cuestión de cogerse el catálogo de Thomann y decir, bueno, vamos a mirar a ver qué hay aquí. Más o menos de la misma calidad, en el mismo precio te vas a encontrar más o menos la misma calidad. Una cosa que yo nunca compraría es la Podcast Studio. Lo demás, y os explico por qué la Podcast Studio no. La Podcast Studio está muy bien para grabar solo, tienes una entrada de micrófono y una entrada de línea, pero como quieres tener a alguien por Skype, la has jodido, porque solo tiene una salida de audio, una única salida de audio, y al que metas por Skype va a escucharse doble, va a veces que no va a escucharse, va a haber veces que no te va a escuchar a ti, va a haber veces que los cortes de sonido que pongas tampoco los va a escuchar. Va a haber un Cristo ahí bastante gordo. Respecto a lo demás, si necesitas dos salidas porque quieres hacer Skype, todo lo que tenga dos salidas y todas las entradas que necesites, sea la marca que sea, es perfectamente usable. ¿Alguna pregunta más? No. Vale, pues por último, ahí arriba tenéis la presentación online en Google Docs. Yo soy Íñigo Sendino en Twitter, con N. Me podéis encontrar en JPod, en Lifestyle Encounter y en demás salas por el estilo. Y abajo, en modo QR, mi página web, inigo.sendino.org. Y nada más. Gracias, Íñigo. Pasamos todos al jardín.
Vale, pues pasamos